Uno de los temas que han llevado a otro nivel al nombre de Prisoner Defenders han sido las denuncias respecto de la situación de los médicos cubanos. Y esta denuncia sobre lo que ha catalogado la ONU, y corrime si me equivoco, como esclavitud moderna, han sido brutales. O sea, han sido cambios de juego en cuanto a lo que hablamos en un principio de la imagen que quería dar esta dictadura. Entonces, explícanos un poco esta situación, cómo ha evolucionado la situación de la esclavitud moderna esta que ahora lidera Cuba y si podemos hablar de dinero, cuánto dinero ingresa Cuba con respecto a esto, cómo funciona el régimen con respecto a esto. Como dicen los angloparlantes, follow the money, ¿no? Bueno, pues en Cuba, con las misiones médicas, follow the money. Y está facturando Cuba por estas misiones internacionales 8.500 millones de dólares anuales, ¿vale? El turismo son 2.900. Estamos hablando de 3 veces más prácticamente que el turismo, ¿vale? En algunos años ha sido superior a 3 veces, casi 4. Entonces, follow the money. El tema es dinero. Cuba exporta servicios comerciales de todo tipo, no solamente médicos, sino también ingenieros, arquitectos, artistas, de todo. Se queda con el 85% de media de lo que ese trabajador debería cobrar según lo que el Estado cliente en sus contratos dice que paga por cada uno de los médicos o profesionales. Se queda Cuba con el 85%. O bien porque le pagan a Cuba y Cuba retiene el 85%, o bien porque pagan al profesional, pero Cuba obliga al profesional a devolverles el 85% después, ¿vale? Pero además se producen en unas situaciones terribles de servidumbre y esclavitud, efectivamente. El derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de abuso los ejerce Cuba sobre los médicos cubanos con total impunidad, ¿eh? No solamente les anula como personas, les quita los pasaportes, les quita los títulos de médicos. Bueno, en el caso de los médicos, centrándonos en los médicos, que es un caso muy visual y muy notorio, les quita los títulos de médicos, no se los deja sacar, no se los deja tener en su poder en el extranjero, les confina a las 6 de la tarde, toque de queda, no pueden salir de la residencia, sea el día que sea, a cualquier hora. Son vigilados constantemente sus comunicaciones, sus conversaciones. Agentes de la seguridad del Estado les acompañan permanentemente. Además, les obligan a cambiar las estadísticas de salud según ellos quieran. En Venezuela, por ejemplo, todos los que estuvieron y han estado en la misión de Venezuela comentan cómo les obligan a meter, no sé, 30 pacientes, 40 pacientes cada día que han atendido. Y claro, ellos atienden, en algunos pueblecitos atienden 5, atienden 7, atienden 12, ¿eh? Y les dicen, no, coge la guía telefónica y si quieres y rellenas, pero tú me tienes que dar 30 consultas al día. Y operaciones en la misión Milagro, confiesan ya tenemos 660 testimonios. Confiesan en la Operación Milagro cómo hacían fondos de ojo, que es una técnica, digamos, que ya no es una simple consulta, sino que es más intrusiva, fondos de ojo forzadamente para poder justificar que hacían intervenciones, intervenciones quirúrgicas que no deberían hacer, y luego falseaban las estadísticas de intervenciones. Entonces, la Operación Milagro es un milagro en cuanto a falsedad. O sea, cómo el mundo entero se ha tragado que las misiones médicas cubanas han tenido esas estadísticas sin haberse percatado de ello. Bueno, o es un milagro o es que el mundo ha querido mirar para otro lado, porque el problema que tenemos es que las buenas personas se creen que dando dinero vale. Noruega, por ejemplo, paga la misión de Haití. La misión de Haití siempre ha dicho Cuba que es una misión humanitaria. Falso. Cobran miles de dólares por cada uno de los médicos que están en la misión de Haití. A los médicos les pagan $250, ¿vale? En Venezuela a los médicos les pagan $10 al mes. $10 al mes. Y en Cuba
les ingresan, que pueden recogerlo Cobran 3 más. años después, que pueden recogerlo 3 años después, les ingresan al mes 175 CUCs, que ya hemos visto que los CUCs los han convertido a la mitad. Pero les tienen así, ¿no? Y los países, unos no quieren mirar, como es Maduro, que le importa un pimiento lo que les pase a los médicos cubanos, otros, con gran hipocresía, miran para otro lado, y otros, por falta de meticulosidad, de seriedad, dan el dinero sin mirar qué pasa con ese dinero. Y te digo una cosa, en derechos humanos, el dinero que se entrega y que no se mira puede en muchísimas ocasiones acabar sirviendo para lo contrario que son los derechos humanos. Había un documento que me comentaste de que era un contrato que llegó a manos de Prisoners Defender de un médico en Venezuela y las cláusulas, lo que se establece allí en ese contrato que estas personas se ven obligadas a firmar porque su situación en Cuba es una situación lamentable de la que solamente pueden huir, la que solamente pueden escapar, porque así lo establecen las leyes en Cuba, es a través de estas misiones médicas. Y yo quisiera que lo pudiésemos capturar para mostrarlo, para que la gente vea cómo tienen que los médicos cubanos someterse a esta esclavitud a través de su propia firma. Sí, bueno, lo tengo aquí delante. En este caso es un contrato de muy, muy sencillito que tenemos sobre Venezuela. Podemos compartirlo, Javier, podemos compartirlo. O sea, para que se vea en pantalla. A ver, yo creo que sí. Déjame ver si puedo poner la pantalla completa de esto. View, a ver, ver presentación. Sí. Mira, yo creo que sí lo puedo. Vale, yo creo que sí que lo puedo compartir. Voy a ver si lo puedo compartir. Espérate. A ver, compartir pantalla. Vale, yo creo que aquí está. Es verdad que no se ve muy grande, ¿eh? Yo no sé si lo puedo, pero bueno. Bueno, ese contrato básicamente lo que viene a decir, reconocer que el jefe de la brigada médica tiene facultades amplias y suficientes para actuar en su nombre y representación. O sea, actúa en su nombre, pero no dice con limitaciones, sino en su nombre para lo que sea. Eso ya es brutal. Pues Viajar al inicio de la cooperación y regresar a Cuba al término. O sea, es una obligación, tiene que regresar a Cuba. Pero bueno, ¿por qué en un contrato laboral me obligan a regresar después de terminar? Bueno, pues te obligan a regresar. No prestar servicios en ningún sitio y tal, no sé qué, no pueden, claro, lógicamente. Respetar y cumplir las normas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Bueno, el reglamento interno y el reglamento de las misiones médicas es la regulación 168 del Ministerio de Comercio Exterior, que lo tengo por aquí y que es vergonzoso a más no poder. Yo te voy a enseñar algunas de las cláusulas para que tú veas de lo que estamos hablando. Mira, esta es la regulación. Se llama Reglamento Disciplinario para los Trabajadores Civiles en el Exterior. Civiles, ¿eh? Los deberes. Fíjate, entre los deberes se encuentra regresar a Cuba al concluir su misión, por supuesto. Informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas con nacionales extranjeros. Pedir autorización para viajar a provincias o localidades distintas a las de su centro de trabajo. Las infracciones. Participar en actos sociales sin autorización, salir del país donde preste los servicios sin autorización, permanecer tiempo no autorizado en una localidad o provincia distinta. No dice durante el horario de trabajo, dice en general, y además es así. Convivir con personas no autorizadas, sostener relaciones con cualquiera con conductas contrarias a los principios de Cuba, sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la revolución, sostener vínculos con cubanos que se aprovechasen de las misiones para desertar. Tremenda maldad la de esos cubanos que aprovecharon las misiones para desertar. Fíjate, sostener vínculos con cualquiera contrario a los principios de un colaborador, no informar, fíjate que en principios, ¿no? Estos son los principios. No informar a los superiores de los obsequios que reciba, gestionar con nacionales extranjeros invitaciones a sus familiares.
no les dejan llevar a sus familiares. Y entonces, si ellos le piden a un nacional que le haga una invitación para poder tener una visa para que el familiar les visite, como el gobierno cubano les da facilidad, ellos, algunos, buscan el poder hacer eso. Bueno, pues eso es una infracción. Conducir medios de transporte, porque si conducen medios de transporte pueden salir hacia la frontera, ¿no? No informar de la intención de contraer matrimonio. O sea, esto no sabemos si es que son curas o médicos, pero es una Cuba, cosa increíble. claro, Cuba, el Partido Comunista es dueño de los cuerpos de estas personas. O sea, no pueden, Sí, casi no pueden ni siquiera asistir entonces, a un acto social sin avisar, es que ya estamos, vamos, estas personas están detenidas en el extranjero. esto es lo que este contratito viene a decir y sucintamente a decir qué es lo que les aplica, ¿no? Y entonces, el reglamento disciplinario, aquí está, conocer y cumplir el reglamento disciplinario vigente para los colaboradores de la salud. ¿Eh? O sea, que ya con esa perlita, ya tela. Luego, el estímulo monetario, el estímulo monetario. En una cuenta en Cuba, dice 400 CUCs, ¿no? Bueno, el tema es que les De están dando el dinero en Cuba. Hoy en día, te puedo decir que tenemos varios que acaban de desertar y que son 225, 225 dólares lo que reciben en Cuba, pero en Venezuela reciben 10 dólares. Entonces su familia en bolívares, ¿eh? Es que hay, o sea, por lo que dice el eh, contrato se pagan eh, en bolívares. se le No es dan en bolívares, pero equivalente a 10 dólares, más o menos. Entonces, eso les da para una comida, dos comidas. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema es que las familias en Cuba les están enviando dinero a los colaboradores de el salario que los cubanos, que los colaboradores reciben en Cuba, pero no de esos 225 que reciben en Cuba, sino del salario que ellos tenían en pesos como médico en Cuba, que lo siguen manteniendo. Entonces, 1.500 pesos, pero claro, 1.500 pesos cubanos a razón de 50 pesos el dólar, te puedes imaginar que estamos hablando de una cantidad ridícula, ¿no? Son unas decenas de dólares. Bueno, pues algo así. la familia les envía dinero para ayudarles y familiares del extranjero, de Miami, de España, de otros países, ayudan a esos médicos porque no tienen ni para terminar el mes. Esta es la realidad de los médicos cubanos en misiones. En el caso de Venezuela es muy extremo, ¿eh? No es el caso de otras misiones. En otras misiones, por ejemplo, en Arabia Saudí cobran 1.200 dólares, 1.100 dólares. Pero esos 1.100 dólares es por debajo del nivel de la pobreza, porque ese es el nivel de la pobreza en Arabia Saudí está por debajo de 1.200 dólares. Donde Y más cobran el gobierno cubano cobra por ellos 7.000 dólares al mes, se queda con 6.000. es el contratazo, vamos, ese es. O sea, que o sea, el de Arabia Saudí tiene que ser el mejor contrato que tenga Cuba ahora mismo, entonces, ¿no? No, Qatar se lleva la plana, por lo menos de lo que yo conozco, porque en Qatar los contratos hay muchos de especialistas muy por encima de los 10.000 dólares. El cubano sigue cobrando 1.000 dólares. En la situación, no, te iba a preguntar que este tema siempre se me viene a la mente y yo creo que en alguna oportunidad lo hemos conversado, sobre la situación, si la oposición venezolana tiene algunos contactos, Prisoners Defenders ha llegado a un buen nivel de reconocimiento internacional y que quería saber si hay, ¿cómo es? Si hay también un equipo, si se quiere, entre las oposiciones de estos países que son, digamos, hermanos en cuanto a que sus líderes están trabajando en equipo. Es decir, Nicolás Maduro, líderes de lo Sí. malo. Nicolás Maduro, antes Hugo Chávez, están trabajando con el castrocomunismo. Entonces, en diciembre del 2007, por ejemplo, Chávez pierde el referéndum de este que quería meter una reforma constitucional de la propia constitución que él creó, él quería hacerle un referéndum para poner todo más parecido a Cuba y lo pierde. Luego, él pasa por Cuba y dice que tengamos conciencia de que nosotros somos una sola nación, dice Chávez públicamente. Un poco antes del referéndum,
también dijo sus primeras palabras con respecto a este tema, en el que afirmó que Venezuela y Cuba en el fondo eran un solo gobierno. Trabajando los dos gobiernos, que en el fondo somos, sí, un solo gobierno. Baje lo dijo, que Cuba tiene 2 presidentes. Y luego yo dije por allá, Venezuela tiene 2 presidentes también, pues. Pero somos un solo gobierno. Entonces, si estos regímenes trabajan en equipo, la pregunta es, ¿las oposiciones, tanto Venezuela como Cuba, están trabajando en equipo? Bueno, pues ahí hay mucho que decir. Y te voy a hacer una reflexión, Jesús. Las oposiciones a Maduro dentro de Venezuela, en el ámbito venezolano, ¿trabajan en equipo? La oposición a los Castro en el ámbito cubano, ¿trabajan en equipo? Mira, hay una cosa que decía un amigo mío sobre Latinoamérica. Dice, lo mejor que nos puede pasar es tener el carácter español. Pero también lo peor que nos pudo pasar era tener el carácter español. Yeah. No somos capaces, los latinos, no solamente los españoles, los italianos también andan pegándose todo el día. No somos capaces de hacer trabajo en equipo bajando el nivel de ego y siendo simplemente parte de la cadena para un fin importante. Entre otras cosas, porque los que deberían ser líderes de esa forma de actuación deberían también ser muy dialogantes en el momento que son líderes, pero con ese carácter latino, cuando les hacen líderes, empiezan a dejar de dialogar y empiezan a dejar de trabajar en equipo y considerar todas las visiones. Y entonces todo eso provoca que las oposiciones estén divididas, lo cual fortalece a los dictadores y provoca que las oposiciones entre sí nacionales tampoco estén suficientemente unidas. Entonces, hay que encontrar cadenas de mando en las oposiciones, personajes, personas, personalidades, que sean integradores no solamente antes de llegar a esa posición, sino después, y que sean altamente dialogantes y que encuentren soluciones salomónicas para la gestión de esa oposición, porque ya estamos preparados todas las oposiciones para estar en Latinoamérica, para estar unas enfrentadas con otras, porque es un carácter muy propio del latino, la falta de trabajo en equipo. Todo el mundo quiere ser el motor del coche, nadie quiere ser los amortiguadores y nadie quiere ser la rueda. Y claro, no todo el mundo puede ser el motor del coche, ni no todo el mundo puede ser el conductor. No sabes, Entonces, en política sucede que puedes comenzar siendo un amortiguador y terminar siendo el conductor. ¿Me explico? O sea, puedes terminar, comenzar siendo uno de los que va empujando el coche y terminar conduciendo, pero yo creo que ahí lo que tú apuntas es fundamental, porque se sabe que Cuba, y lo ha dicho incluso el propio gobierno de Estados Unidos, y por ahí intentaron incluso en algún momento, no sé si seguirán en esa tesis, tratar de desligar a Cuba de Venezuela para tratar de que separados tengan, digamos, mejores opciones para liberar a los países. Es decir, que juntos, obviamente, ellos trabajan mejor para mantenerse y mantener las dictaduras. Hablo de estos gobiernos, de estas dictaduras. Entonces, si desde las oposiciones no se entiende esto, entonces el discurso es, hay asesinos, hay violadores de derechos humanos, hay víctimas, hay muertes, hay niños sufriendo de hambre, hay poblaciones perdiendo peso, pero yo no estoy haciendo todo lo necesario para recuperar eso, para que eso, o para recuperarnos, para ir en contra y acabar con eso. Entonces, el análisis es complicado cuando se supone que estamos haciendo todo, estamos súper esforzándonos para revertir la situación de derechos humanos en estos países, ¿no? sí, hay varios efectos que ayudan, en este sentido, ayudan a los dictadores. Una es que las oposiciones internas no se unen suficientemente y no trabajan en equipo. Trabajan como si fueran competidores en un mercado.
Y además a veces se creen que están en democracia, o sea, lanzan sus proclamas electorales como para hacerse con votantes. Y realmente hay una dictadura y no hay ninguna democracia en el país. Entonces es de lo más ridículo. Luego, por otro lado, eso fue uno de los méritos de José Martí en Cuba, por ejemplo, el que unió a todos por una idea. Bueno, además de esto, las oposiciones de los países tampoco se unen y trabajan en equipo adecuadamente, porque se hace muy difícil, porque si no hay un engranaje ya de equipo en el propio país, ya hacer equipo con la otra oposición, claro, si te juntas con este opositor en Venezuela, eres de tal, y si te juntas con este otro, eres del otro. Y entonces se montan unas películas no sé, de estigmatizaciones, que es una cosa tremenda. Pero es que además los dos bloques democráticos más importantes que hay en el mundo, que son la Unión Europea y los Estados Unidos de América y Canadá, tampoco están teniendo una labor coordinada. Es como que entra una administración y hace una cosa, entra la otra y hace lo contrario. Y el gobierno español ahora es de un signo y ahora es del otro y cambian la política y no sé qué, en vez de buscar una política intermedia de derechos humanos con unos mínimos a respetar y que haya una coordinación. Entonces, claro, se hace muy complicado. Se hace muy complicado. Están dándole vida, con esos conflictos, están dándole vida. Y además se insultan los unos a los otros. O sea, las proclamas son a la calle, además, a sus electores, ¿no? Porque el embargo de los Estados Unidos, porque la ley Helms-Burton. Y los otros dicen, porque la Unión Europea, con el acuerdo de diálogo político, le está dando fondos al régimen. Y entonces, en vez de coger y sentarse y decir, vamos a ver, vamos a encontrar un punto medio, vamos a tratar la ley Helms-Burton, oye, está haciendo daño a las empresas europeas, ya están ahí asentadas, vamos a tratar de no ir tan frontales en ese sentido, vamos a buscar otros aspectos. A ver, el tema del embargo económico, va a haber cosas que afecten a la población y cosas que afecten al régimen. Vamos a tratar de buscar un consenso ahí, vamos a tratar de buscar un consenso en el acuerdo de diálogo político que tiene la Unión Europea, en vez de dar fondos al régimen como le están dando, denle fondos también a la sociedad civil, porque no le dan ni un solo centavo a la sociedad civil independiente, que es la única que por la definición oficial de la Unión Europea está considerada como sociedad civil, que es la que no depende ni tiene vínculos con el Estado. Sin embargo, la sociedad civil que a la que le da dinero la Unión Europea es la sociedad civil estatal. Entonces, todos tienen cosas que reprocharse, pero como sigan reprochándose, los dictadores siguen. Tengo un par de preguntas más antes que terminemos. En julio del año pasado, el alcalde de Medellín manifestó que quería contratar médicos cubanos. Bueno, pidió ayuda a un conjunto de países, pero entre ellos pidió ayuda también a Cuba para que llegaran médicos allí. Eso se armó, bueno, una grande, yo no sé en que si tienes información sobre cómo va esto, si por fin llegaron los médicos cubanos, si quedó en trámite, si nunca se hizo, pero sobre todo la importancia, a ver, ¿qué le podemos decir o qué puede decir a los políticos que mezclan las cosas en muy mala forma, entonces aprovechan la pandemia para meter otra cosa? Yo no sé, este señor si es socialdemócrata, si es liberal, si es de izquierda, si es de derecha, no, de hecho no me interesa, pero si es para que la gente tome conciencia de que cuando está contratando, cuando cree que está ayudando a su país, llevando a médicos cubanos, como por ejemplo pasa con Noruega y Haití, que lo acabas de decir, para que haya un sentido común. O sea, hay cosas que ya se saben que son malas, o sea, que se sepa en el mundo que contratar médicos cubanos es sostener la dictadura y es hacerse cómplice de una explotación y una esclavización moderna de personas. Sí, Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, quiere que con fondos públicos colombianos y excusándose en la pandemia, se financie al gobierno de Cuba, como hemos dicho, con el 85% de aquel dinero que le entreguen para supuestamente llevar médicos. Esta es la realidad de lo que quiere Daniel Quintero. Yo creo que Daniel Quintero tendría que hacer una campaña de crowdfunding para el gobierno dictatorial de Cuba y destapar realmente lo que él está promoviendo, porque es un inconsciente absoluto al hacer lo que está haciendo. Y además le han caído palos por todos lados. Le han caído palos por parte de las asociaciones de médicos en Colombia,
le han caído palos del Europarlamento porque ya europarlamentarios le han enviado cartas que se han hecho públicas en Colombia al respecto de cómo este señor está fomentando el llevar médicos cubanos en esas situaciones de esclavitud, y le han caído palos de la oposición y hasta de su propio partido. Con lo cual, Daniel Quintero, yo creo que lo interesante es que se atreviera a hacer lo que realmente quiere hacer, pusiera una campaña de crowdfunding para darle dinero al gobierno dictatorial de Cuba y listo. Su salario, que si tanto le gusta a Cuba, que se lo done a él. Claro, en una campaña de crowdfunding el primero que tiene que poner dinero es él, para dar ejemplo, ¿no? No coger a los colombianos, sacarle el dinero de los bolsillos de los colombianos y dárselo a la dictadura cubana. Porque si fuera para la salud pública, si fuera para llevar médicos, tiene otras organizaciones que puede contar con ellas. Tiene Prodiesanté, que tiene una brigada de miles de médicos cubanos también, igual de cualificados, que pueden dar servicios por menos precio que lo que le va a cobrar el gobierno de Cuba. Tiene Médicos Sin Fronteras, tiene instituciones diversas a las que puede, con fondos, dar dinero para recibir salud pública. Pero no me digas que quieres salud pública a cambio de esclavitud y además financiación del gobierno de Cuba. No tiene ningún sentido. Es vergonzosa la posición de este señor. Bueno, Javier Larrondo, te doy las gracias por haberme acompañado en este episodio 11 del podcast Venezuela, entendiendo a una narcodictadura. Entender a Cuba es entender lo que pasa en Venezuela y en este podcast hemos evidenciado que es así. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Jesús. Ha sido una charla muy agradable.